La opresiva oscuridad que cubría la tierra de Egipto en aquella fatídica noche de la Pascua. Una noche que cambió la historia. Totalmente. Las calles, que habitualmente estaban llenas del bullicio de una de las civilizaciones más imponentes de la antigüedad, están sumidas en un silencio casi palpable, es decir, no hay ningún movimiento en el exterior. Un silencio de muerte, literal y figurativamente. Así es. Sin embargo, dentro de las austeras moradas de los hebreos, pues se respira una expectación profunda. Un padre toma un humilde manojo de hisopo, que es una planta común, casi insignificante. Claro, nada sofisticado. Exacto. Lo sumerge en una vasija, una jofaina, que contiene la sangre de un cordero sin defecto. Y con movimientos muy precisos, mancha el dintel y los dos postes de la puerta de su casa. Y en el interior, resguardados por esa marca carmesí, los niños descansan con una seguridad absoluta, mientras el heridor pasa de largo. ¡Qué imagen más sobrecogedora! Y bueno, para nuestra inmersión profunda de hoy, contamos con unos materiales sumamente reveladores. Tenemos textos históricos, visiones proféticas y consejos muy profundos sobre la educación en el hogar. Y es crucial entender que nuestra misión en este análisis no es simplemente repasar historia antigua. Para nada. Queremos extraer una verdad vital para el presente. Vamos a explorar cómo esa imagen del dintel manchado de sangre es de hecho el manual de supervivencia más urgente para proteger la mente y el espíritu de las familias ante la crisis que se avecina sobre el mundo. Fíjate que estoy convencida de que es vital comprender desde el principio que esa sangre en los postes no es una simple metáfora poética. No, en absoluto. Es un principio operativo. Lo que muestran estos escritos es que el hogar no debe entenderse meramente como una estructura arquitectónica o, no sé, un lugar de tránsito donde cenamos y dormimos. O sea, un hotel, básicamente. Exacto, no es un hotel. Es, en su diseño original, un refugio sagrado. Ese dintel manchado representa la protección divina y la responsabilidad monumental de aplicar esa marca recae directamente sobre los hombros de los padres. Claro, son los padres quienes ejercen ese sacerdocio real dentro de las paredes de su casa. Y esa idea del sacerdocio en el hogar es poderosísima, pero me gustaría que analizáramos la mecánica de esto. Porque si observamos los textos proféticos que estamos manejando, hay un salto cronológico fascinante. Sí, desde el Éxodo hasta el tiempo del fin. Eso es. Pasamos de esa liberación física en Egipto a una protección puramente espiritual descrita por el profeta Ezequiel. El sellamiento. Exactamente. Se describe a un ángel que recibe la orden de recorrer la tierra y poner un sello, una marca, en la frente de aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen a su alrededor. Y justo detrás de él vienen las fuerzas destructoras. Y lo que verdaderamente me estremece al cruzar estas fuentes es la comprensión de lo que significa el tiempo de gracia. Ese periodo decisivo. Sí, este momento en el que aún es posible decidir el destino espiritual. Existe la certeza absoluta de que habrá niños pequeños de 7, 10 o 12 años vivos cuando ese tiempo concluya. Y eso significa que los niños no están exentos. Necesitan ese mismo sello para sobrevivir. O sea, no es solo cosa de adultos. Para nada. Y esa es la clave que conecta ambas épocas. El sellamiento del que habla Ezequiel no es una marca visible en la piel como si fuera un tatuaje. Claro. Es una fijación en la verdad tanto intelectual como espiritual, de modo que la persona no puede ser movida. Cuando unimos esto con la noche de la Pascua, la lección es contundente. Fíjate en el paralelo. Si un niño hebreo, por cualquier motivo, se hubiera encontrado aquella noche estudiando en una escuela egipcia, o, yo qué sé, jugando en las calles, habría perecido. Sin dudarlo. La salvación requería estar físicamente dentro del refugio. Exacto. Y hoy, ese estar dentro se traduce en estar bajo la influencia protectora de unos padres consagrados. Padres que están guiando activamente el desarrollo moral de sus hijos hacia ese sello. Pero a ver, aquí es donde surge un problema de pura lógica espiritual, y es algo que los textos abordan de forma muy implacable. Un padre no puede impartir a sus hijos un sello que él mismo no posee. Es que es imposible dar lo que no se tiene. Es como intentar enseñar un idioma que uno jamás ha hablado, o como si un sacerdote en la antigüedad intentara purificar el templo estando él mismo impuro. El acto sería completamente nulo. Totalmente nulo. Entonces, si el padre o la madre están consumidos por la ansiedad, por el materialismo o por las 1000 distracciones que tenemos hoy en día,
carecen de esa fijación en la verdad. Sí, están desenfocados. Y la gran pregunta es, ¿cómo funciona este proceso en la mente de un niño que observa a unos padres divididos entre el mundo y la fe? Pues mira, el mecanismo psicológico y espiritual en un niño es de una agudeza impresionante. Los niños no absorben tanto lo que se les dice, sino lo que perciben en el ambiente. Son como esponjas emocionales. Exactamente. Perciben el ambiente emocional y espiritual del hogar. Cuando las fuentes hablan de aplicar la sangre, enfatizan que la provisión ya está hecha por Cristo, de la misma manera que el cordero ya estaba inmolado en Egipto. El sacrificio ya se hizo. Pero fíjate, la sangre en la vasija no salvaba a nadie. Tenía que ser aplicada con el hisopo. Claro, el hisopo que representa la fe activa. Eso es. Si los padres afirman tener fe, pero sus decisiones diarias reflejan los valores de una sociedad corrompida, el niño registra esa disonancia de inmediato. O sea, ven la contradicción. Y entonces la fe se vuelve un concepto teórico, no un escudo protector. Aplicar la sangre hoy significa una apropiación individual de ese sacrificio. Que se tiene que notar en el día a día. Se tiene que traducir en una santificación palpable, en las rutinas, en las conversaciones de sobremesa, en las prioridades reales de la familia. Entiendo perfectamente el principio, y estoy de acuerdo, pero quiero plantear una objeción que surge constantemente cuando uno analiza la aplicación práctica de estos consejos hoy en día. A ver, dime. Los textos instan a una separación drástica. Hablan de salir de las grandes ciudades, de buscar entornos naturales, de evitar que los niños se mezclen con las influencias mundanas. Sí, la vida en el campo. Y desde la perspectiva de nuestra sociedad actual, muchos argumentarían que esto es crear una burbuja artificial. Dirían, bueno, es que un niño necesita enfrentarse a la realidad secular, estar en el sistema para saber defenderse el día de mañana. Claro, el argumento de la inmunización por exposición. Exacto. ¿No sería contraproducente aislar a la familia de esa manera? Pues es una objeción muy común, la verdad, pero se basa en una premisa defectuosa sobre cómo se desarrolla el carácter humano. ¿En qué sentido? Pues la idea de que exponer a un niño a la corrupción le enseñará a resistirla es como pensar que exponer a alguien a una toxina mortal lo hará más fuerte sin darle antes el antídoto. ¡Uf, qué analogía tan brutal! Es que es así. Los consejos que estamos analizando abordan la neurobiología de la tentación mucho antes de que existiera la palabra neurobiología. Impresionante. La mente humana, y en especial la mente en desarrollo de un niño, se moldea por la familiaridad. Si tú envías a un niño diariamente a un entorno donde se desprecia la ley divina, donde se normaliza el egoísmo... Su cerebro empieza a calibrar su brújula moral basándose en ese entorno. Exactamente. El objetivo de la separación no es crear una secta asustada que huye de todo, sino establecer un centro de entrenamiento moral robusto. Ah, claro. Eso cambia totalmente la perspectiva. O sea, no es una retirada por miedo, sino una retirada estratégica para fortalecer. Eso es. Ningún ejército sensato envía reclutas sin entrenamiento directamente a la primera línea del frente. ¿Sería un suicidio? Retirarse de las influencias degradantes de las grandes urbes proporciona un espacio, un margen donde ese baluarte contra la tentación puede ser construido ladrillo a ladrillo. Sin estar bajo fuego enemigo constante. Exacto. Y hablando de ese fuego enemigo, hay un frente que los textos anticipan con una claridad que, de verdad, hiela la sangre. Sí. Y es la invasión a través de los sentidos. Hoy en día, esa invasión tiene forma de pantallas y medios de comunicación. La tecnología, claro. Vivimos en una cultura donde el vicio, el crimen, la falta de respeto y la degradación moral se empaquetan de forma brillante como si fuera mero entretenimiento. Y nos lo tragamos sin pensar. Y lo consumimos en el salón de casa. Si analizamos el mecanismo de cómo esto afecta a la sensibilidad espiritual, es sencillamente devastador. Totalmente. Lo que inicialmente genera rechazo o repulsión en una conciencia pura, al verse repetidamente en una pantalla, primero causa cierta intriga. Luego genera tolerancia. Y finalmente, asimilación completa. Y ese es exactamente el proceso de desensibilización del que hablan los expertos. Las vías neuronales se adaptan, y lo que es muchísimo más grave a nivel espiritual, recordemos que el sello requiere que la persona gima y clame por las abominaciones. Es decir, que mantenga una tristeza real por el pecado. Sí, un rechazo activo. Si el entretenimiento que una familia consume normaliza ese pecado, la capacidad de entristecerse por él desaparece por completo. Se anestesian. Se pierde la sensibilidad.
Y dejar que esas influencias inunden el hogar a través de la tecnología es el equivalente exacto pero exacto a dejar la puerta de par en par en la noche de la Pascua. Esperando ingenuamente que el ángel destructor comprenda que solo estábamos pasando el rato. Solo estábamos entreteniéndonos, exacto. Qué imagen tan escalofriante, de verdad. Subraya que la pasividad no es neutralidad, la pasividad es consentimiento. Sin duda. Ahora bien, digamos que una familia toma estas decisiones radicales. ¿Vale? Cierran la puerta al mundo exterior, apagan el ruido secular, se instalan en un entorno más acorde con la naturaleza. Han dado el paso. Sí, pero la mera separación física no obra un milagro por sí sola. Un hogar en el campo, con una mente vacía o aburrida, sigue siendo vulnerable. Muy vulnerable. Los textos enfatizan que el hogar debe transformarse en una escuela. Y no me refiero a replicar las matemáticas seculares en la mesa de la cocina. No es traer el colegio a casa y ya está. No, hablamos de una educación profundamente transformadora, cuyo objetivo supremo es la preparación para el servicio y la obediencia al Creador. ¿Cómo se estructura esa educación interior en esos primeros años cruciales? Pues aquí es donde los consejos sobre la verdadera educación muestran una brillantez sin igual. La piedra angular, antes incluso de que el niño tenga capacidad para el pensamiento abstracto complejo, es la obediencia. Pero no una obediencia impuesta a la fuerza, supongo. No una obediencia ciega y dictatorial. Pensemos otra vez en el Cordero Pascual. Debía comerse con pan sin levadura. Que simboliza la eliminación de la malicia y el pecado. Exacto. Y con hierbas amargas, que representan el arrepentimiento y la humildad. O sea, la formación de un carácter purificado. Eso es. Y para lograr esto, las fuentes indican que en los primeros años, el aula principal no debe ser un cuarto cerrado lleno de libros de texto áridos. ¿Entonces qué es? Es la naturaleza misma, y el estudio del propio cuerpo humano, la anatomía y la fisiología. Detengámonos ahí porque esa es una conexión fascinante que rara vez se suele hacer. Sí, no es lo habitual. ¿Por qué la anatomía y la fisiología se destacan por encima de otras disciplinas tempranas para cimentar esta protección espiritual? Parecería que, estudiar biología es una cuestión puramente científica, desconectada de la moralidad. Es que ahí está el error moderno. La verdadera ciencia no está desconectada del Creador. Cuando a un niño se le enseña a comprender la maravilla de su propio cuerpo. ¿Cómo funciona por dentro? Sí, cómo el ojo capta la luz, cómo el corazón bombea vida incansablemente, cómo el sistema nervioso es esta vía de comunicación increíble de los pensamientos. Es como ver la firma del artista en su obra. Exactamente. Se le está enseñando a ver el amor de Dios en sí mismo. Descubre que su cuerpo no es suyo para abusar de él con malos hábitos. Es un templo. Es un templo sagrado diseñado con un propósito. Al entender el porqué mecánico y biológico de su existencia, el niño desarrolla asombro. Y el asombro es el paso previo a la reverencia. Ahí le has dado. Una vez que hay reverencia por el Creador que diseñó ese cuerpo, la obediencia deja de ser una imposición externa y pesada. Se convierte en algo natural. Se convierte en una respuesta lógica y amorosa de cuidado hacia ese templo sagrado. Qué concepto tan profundo. Comprender el cuerpo como un templo para fundamentar la obediencia. Es revolucionario. Y fíjate, la solidez de ese carácter fundamentado en la verdad se ilustra magistralmente en uno de los relatos bíblicos que más me impresionan personalmente. ¿Cuál? Uno que sirve como caso de estudio perfecto de este de interior. Me refiero a la historia de la pequeña niña israelita, la cautiva en la casa de Naamán, el comandante sirio. Ah, sí, una historia tremenda. Es un escenario brutal. Una niña arrancada de su familia por fuerzas militares enemigas. Con el trauma que eso conlleva. Llevada a un país extranjero, inmersa de golpe en una cultura de idolatría, de militarismo. Físicamente, la separación de la que hablábamos antes había sido destruida por completo. Le quitaron el muro físico. Pero el refugio de su mente estaba intacto. Estaba tan bien cimentada en la obediencia y en la fe desde sus primeros años en casa que no se corrompió. Mantuvo su identidad. En lugar de ceder al entorno pagano o, llenarse de amargura contra Dios por su situación, actuó como luz, llevando salvación a la familia de su propio captor. Es sobrecogedor. El trabajo que hicieron sus padres en sus primeros años fue tan sólido que sobrevivió a la prueba máxima. Es que es el ejemplo definitivo de que la educación en el hogar no busca proteger al niño para siempre de las tormentas metiéndolo en una caja fuerte. Sino equiparlo para que sea inamovible cuando la tormenta llegue. Exacto.
Y esto nos lleva al método empleado para lograr semejante solidez. Porque los padres de esa niña no lo lograron simplemente dictando una lista de prohibiciones. No, eso no habría aguantado. Si estudiamos el modelo patriarcal, que las fuentes señalan constantemente como el estándar del sacerdocio en el hogar, debemos mirar a Abraham. El padre de la fe. El texto relata que Dios confiaba en Abraham porque sabía que él mandaría a sus hijos y a su casa después de él. La frase clave ahí es «después de él». Claro, esa frase lo cambia todo. Todo. Abraham no gobernaba dando órdenes desde un trono mientras él vivía de otra manera. El después de él implica seguir sus huellas. Es el sacerdocio del ejemplo absoluto. Eso es. Predicar con el ejemplo. Si los padres desean que sus hijos desarrollen una reverencia genuina hacia Dios, los niños deben presenciar primero una sumisión gozosa en la vida de sus padres. Y digo gozosa, no amargada. Exacto. No hay sermón, por muy elocuente que sea, que pueda contrarrestar la hipocresía en el hogar. Si un padre exige respeto a los mandamientos, pero el niño lo ve perder los estribos a la mínima, o hablar mal de otros, o priorizar sus negocios por encima del tiempo sagrado, La mente del niño detecta la fractura instantáneamente. el dintel queda sin pintar. Así es, la coherencia es el adhesivo del carácter. Cuando la vida diaria es una demostración viva de esos principios celestiales, la mente del niño asimila la fe no como un accesorio de fin de semana. Como un traje de los domingos. Eso es, la asimila como el motor mismo de la existencia. Por esto, los textos insisten en que la preparación no es una opción, sino la obligación más sagrada que tenemos. Que exige consagración. Requiere que los padres se nutran constantemente de la palabra. Igual que el Cordero Pascual debía ser comido en su totalidad esa noche para impartir fuerza física para el viaje inminente. Todo tiene un significado. Los padres asimilan esa vitalidad espiritual y al hacerlo, el espíritu y la obra de Cristo se convierten en la atmósfera, en el oxígeno mismo que se respira en el hogar. Y esto, la verdad, arroja mucha luz sobre los fracasos monumentales que también relatan las fuentes. Tristemente, sí. Historias donde los padres, a pesar de tener un gran conocimiento teórico de la verdad, fracasaron estrepitosamente en inculcar esa obediencia y reverencia. Y el resultado siempre fue la ruina total. Es una advertencia muy solemne de que no basta con conocer la doctrina, hay que vivirla hasta las últimas consecuencias. El amor por los principios eternos debe ser inyectado, por así decirlo, en el ADN espiritual de la familia. Y requiere una labor muy intencional. Diaria y sin descanso. Volviendo a la imagen del Éxodo, la sangre no apareció por accidente en el dintel. Hubo que ponerla ahí. Hubo un sacrificio, se recogió la sangre y se aplicó deliberadamente. Si conectamos eso con el desafío de los padres hoy, significa supervisar activamente lo que los hijos leen. Lo que observan en sus ratos libres. ¿Con quién se asocian? Es comprender que enviar a un niño al territorio de la incredulidad y esperar que su fe sobreviva por simple inercia es una presunción verdaderamente letal. Una negligencia. Los ángeles protectores cooperan con el esfuerzo humano, por supuesto, pero no reemplazan la responsabilidad que se le asignó al padre y a la madre como centinelas de ese refugio. Y fíjate que todo este análisis nos devuelve inevitablemente al tenso silencio de aquella madrugada en Egipto. El amanecer de la Pascua. Si imaginamos el momento en que el sol comienza a asomar por el horizonte del Nilo, la escena es desgarradora. El clamor de Egipto. Un clamor que se levanta desde los palacios hasta las prisiones más oscuras. Es un sonido de agonía inimaginable. La civilización más poderosa del mundo, tan orgullosa de su intelecto y su fuerza, ha sido doblegada hasta el polvo. Todo porque ignoraron la advertencia divina. La devastación es absoluta. Pero en agudo contraste, dentro de ese modesto hogar hebreo, bajo esa rústica marca carmesí en los postes de madera, hay un remanso de paz inalterable. Los niños despertan sanos y salvos. Y no por casualidad, sino porque el padre asumió su deber sagrado. Cumplió su papel de sacerdote. Tomó el hisopo, ejerció la fe activa y protegió su morada. Y la inmensa promesa que destilan todos los textos proféticos que hemos abordado hoy es que esa misma paz absoluta se le garantiza al remanente fiel en el clímax de la historia humana. Es una promesa gloriosa. Mediante esa misma fidelidad en el sacerdocio del hogar y bajo la inquebrantable protección divina, ninguna plaga espiritual tocará la morada de aquellos que construyan su refugio en obediencia al Altísimo. Esa es la promesa y el consuelo supremo para cualquiera que escuche. Sin embargo, no debemos olvidar jamás que esa promesa está condicionada a la acción. Claro. Requiere una fe que se hace visible en la obediencia meticulosa.
No basta con esperar pasivamente que el Señor nos proteja si nosotros mismos dejamos las ventanas abiertas de par en par a las tormentas del mundo. Sería una presunción. La preparación para el sellamiento es el trabajo de toda una vida. Se forja en los pequeños detalles de la convivencia familiar, en esa reverencia enseñada desde la cuna y en la constante elevación de la mente hacia los propósitos eternos. Y para cerrar este análisis tan profundo, me gustaría dejar en el aire una idea que resume toda la urgencia de nuestro tiempo. A ver, Un pensamiento final para meditar en la tranquilidad de nuestro propio hogar. Pensemos en lo que históricamente se ha conocido como el altar familiar. el culto en casa. 2. Sí, para buscar la guía divina en oración. Ese acto no es una simple tradición de antaño. No es algo pintoresco del pasado. No, es vital. Es el equivalente vivo, real y espiritual de volver a tomar el hisopo en nuestras manos. ¡Qué belleza! Cada culto familiar es el acto de retocar con fe la sangre en los postes de nuestras puertas. Es una tarea constante, a menudo silenciosa, que exige renuncia y exige perseverancia frente al cansancio diario de los padres. Porque muchas veces uno llega agotado. Agotadísimo. Pero es la única labor que viene sellada con una garantía de valor eterno. La pregunta que queda resonando y que cada uno debe responder en la intimidad de su propia conciencia es esta. Sí. Al observar las prioridades de nuestro día a día, ¿está nuestro hisopo seco en un rincón o estamos manchando intencionalmente el dintel de nuestro hogar hoy?